lo que hicimos ayer, recibir a la caravana hacia el sur. Vamos a plantear la actividad del día 27 de septiembre, que es la nacionalización de la industria eléctrica. Es el 51 aniversario. Tenemos una actividad en Atizapán, donde está el mausoleo al licenciado Adolfo López Mateos. Después haremos un mitin central en el Monumento a la Revolución y vamos a continuar una serie de foros que nos permita avanzar. También vamos a ir a la discusión del propio Congreso de la Unión, que permita que se abra de cara a la nación la discusión sobre la iniciativa de ley que está desde el 11 de noviembre del año pasado. Desde el 11 de noviembre no han podido dictaminar una iniciativa de ley que es trascendental para nuestro país. Compañera. Sí, señor Esparza, para la creación de ese nuevo organismo vimos antes del periodo ordinario que no hubo el consenso para sacarlo en comisión. ¿De qué manera piensan ustedes de cierta forma presionar para que ahora que ya está este nuevo periodo se haga, si ahorita la discusión se va a basar más que nada en el presupuesto? Y dos, ¿esas movilizaciones que usted acaba de señalar serán de manera pacífica? Sí, todas han sido de manera pacífica. Lo hemos señalado, incluso hemos puesto a disposición a infiltrados. Yo personalmente le entregué al secretario de Gobernación un disco con más de 250 fotografías de gentes infiltradas al movimiento. Nosotros vamos a continuar y ustedes lo vieron en la desocupación del Zócalo, fue de manera pacífica. El Zócalo lo entregamos al jefe de gobierno, no hubo ningún bloqueo, no hubo ninguna movilización, todo fue acorde a lo que la Asamblea mandató. Y al Congreso de la Unión es muy claro que los panistas quisieron desechar la iniciativa, presentaron un dictamen para desecharla, el PRI no la acompañó. No hay una definición completa del PRI. Hay un PRI que está de acuerdo, el sector campesino y parte del sector obrero, pero hay otro PRI que tiene que definir su posición sobre o restablece la legalidad del Estado de Derecho y las facultades del Congreso, o va a continuar con su mismo proyecto privatizador, o van a continuar haciendo acuerdos en la Secretaría de Gobernación para acabar con entidades públicas, con contratos colectivos o con sindicatos. Y esa definición les corresponde al PRI prácticamente. El PRD ha confirmado de ir en favor de que se cree un nuevo organismo. El PT también, Convergencia, incluso de Nueva Alianza nos acaban de notificar que todos los votos de Nueva Alianza van en favor de crear un nuevo organismo. Del PRI tenemos más o menos 80 diputados a favor de la iniciativa. Se tiene que discutir en pleno los próximos días y eso obedece que el día jueves estará el Comité Central en la Cámara de Diputados buscando a los coordinadores de las distintas fracciones, al mismo presidente de la mesa directiva y el de la Junta de Coordinación Política, para que nos digan cuándo van a publicar en la Gaceta Parlamentaria la iniciativa, para que estemos muy pendientes de la discusión en el Pleno, le demos mucha difusión, porque va a ser trascendental. O le avalan al presidente que con un acto administrativo, que es el decreto, pueda modificar una ley o extinguir una entidad pública sin pasar por las facultades exclusivas que tiene el Congreso de la Unión. Y eso lo vamos a ver todos los mexicanos, que nos permita de cara a la nación, pues entonces también definir el PRI, cuál es el PRI que va a querer ir por la presidencia en 2012. Dos cosas. ¿Por qué el secretario del Trabajo no está en esta mesa cuando se están tocando asuntos de índole laboral? Y la segunda, entonces, ¿tú consideras que la propuesta más viable es esta de las que están planteando? Sí, hay dos propuestas muy viables, todas son viables y todas se encuentran a través de un acuerdo político resolver. ¿Pero cuál es la que tú consideras que tiene más? Pues mira, hoy vamos a escuchar, vamos a plantear muy bien las propuestas el día de hoy, incluso las vamos a entregar a los medios, muy bien cuantificadas, el costo-beneficio de la propuesta, bajo qué esquema legal, y nos permite amarrar un acuerdo. Incluso hay convenios que hemos firmado con anterioridad, por ejemplo el convenio de limitación de zonas del 85, se firmó entre las dos empresas, los dos sindicatos, con el aval del gobierno.
Hoy podemos establecer un convenio de la misma naturaleza. Pues todas son viables. Aquí el problema ya es político. Si hay voluntad política del gobierno, lo resolvemos antes del 11 de noviembre. Si se continúa obstaculizando la negociación por parte del secretario del Trabajo, porque aquí lo señalamos tácitamente, es increíble que un tema laboral hoy lo tenga que ver la Secretaría de Gobernación. El problema es que el secretario del Trabajo es el que ha generado los conflictos, no nada más el conflicto del SME. Si él asumiera su obligación que le confiere la propia ley, él está para resolver los conflictos obrero-patronales, pero hoy está cargado hacia las decisiones del gobierno. Entonces él debe ser un arbitraje, sentar a las dos partes en la mesa y resolver, pero él está defendiendo la decisión valiente que tomó el presidente de acabar a un sindicato democrático independiente. Y por eso no está en la mesa, porque el conflicto se ha generado por la cerrazón del secretario del Trabajo. Y hoy nos permite entonces que en la Secretaría de Gobernación, que es el que han asignado desde la Presidencia de la República, construir un acuerdo que nos permita resolver de fondo el conflicto. No, por eso no apareció. Aparecerá una vez que firmemos el convenio para depositarlo en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en donde él, por resuelto el conflicto y recuperar nuestra fuente de trabajo, ahí sí tendría que firmar él para que quede depositado en la Junta. Martín, ¿tú aprovecharías para que el secretario del Trabajo se reincorporara a estas mesas? ¿Harías un llamado? Está en la mesa, en el documento que se firmó, así lo consideramos. Pusimos que esta mesa de trabajo contará con la participación de el señor Marcelo Ebrard, Armando Ríos Peter, así como cualquier otro participante que las partes acuerden invitar para que coadyuve a la resolución de los siguientes asuntos. Pues quedó abierto para que, de acuerdo entre las partes, veamos quién de secretarios de Estado o otros actores políticos, sociedad civil, se puedan incorporar, y nosotros planteamos que haya sociedad civil que dé constancia de las propuestas que el sindicato, de manera muy responsable, va a poner en la mesa, para que prácticamente todas las propuestas ya las tienen ellos, es concretarlas. ¿Y cuáles son las acciones a seguir por parte del sindicato en caso de que el gobierno federal no dé una respuesta favorable de aquí al mes de noviembre? Bueno, de entrada estamos trabajando el tema de orientar a los usuarios las quejas en Profeco, porque primero los usuarios no tienen un contrato de luz firmado por Comisión Federal de Electricidad, lo tienen con Luz y Fuerza del Centro. Luz y Fuerza del Centro existe jurídicamente. La CFE dice que no está prestando el servicio de manera definitiva, que lo está haciendo de manera provisional. Además, también le están quitando su equipo de medición para ponerles un medidor de prepago. La lectura se la están estimando, no se la están tomando real, y el costo del kilowatt hora les incrementó. La sociedad no se niega a pagar, pero tiene que ser en términos de lo que establece la ley y el propio reglamento. Pues vamos a profundizar el tema de explicarles a los usuarios, porque hoy los usuarios están en la disyuntiva de no saber qué hacer. Llegan, te cortan la luz, llegan, te instalan un equipo de medición que después te lo cargan en tu recibo, vale 3,500 pesos, y tienes que activar. En el futuro tienes que activar tu medidor con una tarjeta magnética que la carga inicial es de 2,500. Es privatizar, pero sin legislar. Utilizar la ley para imponer su privatización, eso no puede ser. Y la única vía de defender el servicio público de electricidad es que los usuarios reaccionen y defiendan los servicios públicos. Vamos a profundizar esa parte con visitas casa por casa a los 3,5 millones de usuarios que hay en el Distrito Federal, y en el interior del país son otros 3,5 millones. En el marco del 27 de septiembre, recordarán ustedes que Adolfo López Mateos convocó al pueblo de México para pagar las acciones que tenían las empresas extranjeras. Entonces, a 51 años de ese acto nacionalista,
Hoy vemos que el 50% de la generación de electricidad del secretario del Trabajo se reincorporara a estas mesas, ¿harías un llamado? está en la mesa, en el documento que se firmó, así lo consideramos. Pusimos que esta mesa de trabajo contará con la participación del señor Marcelo Ebrard, Armando Ríos Peter, así como cualquier otro participante que las partes acuerden invitar para que coadyuve a la resolución de los siguientes asuntos. Pues quedó abierto para que, de acuerdo entre las partes, veamos quién de secretarios de Estado o otros actores políticos, sociedad civil, se puedan incorporar, y nosotros planteamos que haya sociedad civil que dé constancia de las propuestas que el sindicato, de manera muy responsable, va a poner en la mesa, para que prácticamente todas las propuestas ya las tienen ellos, es concretarlas. ¿Y cuáles son las acciones a seguir por parte del sindicato en caso de que el gobierno federal no dé una respuesta favorable de aquí al mes de noviembre? Bueno, de entrada estamos trabajando el tema de orientar a los usuarios las quejas en Profeco, porque primero los usuarios no tienen un contrato de luz firmado por Comisión Federal de Electricidad, lo tienen con Luz y Fuerza del Centro. Luz y Fuerza del Centro existe jurídicamente. La CFE dice que no está prestando el servicio de manera definitiva, que lo está haciendo de manera provisional. Además, también le están quitando su equipo de medición para ponerles un medidor de prepago. La lectura se la están lo que hicimos ayer, recibir a la caravana hacia el sur. Vamos a plantear la actividad del día 27 de septiembre, que es la nacionalización de la industria eléctrica. Es el 51 aniversario. Tenemos una actividad en Atizapán, donde está el mausoleo al licenciado Adolfo López Mateos. Después haremos un mitin central en el Monumento a la Revolución, y vamos a continuar una serie de foros que nos permita avanzar. También vamos a ir a la discusión del propio Congreso de la Unión, que permita que se abra de cara a la nación la discusión sobre la iniciativa de ley que está desde el 11 de noviembre del año pasado. Desde el 11 de noviembre no han podido dictaminar una iniciativa de ley que es trascendental para nuestro país. Compañera. Sí, señor Esparza, para la creación de ese nuevo organismo vimos antes del periodo ordinario que no hubo el consenso para sacarlo en comisión. ¿De qué manera piensan ustedes de cierta forma presionar para que ahora que ya está este nuevo periodo se haga, si ahorita la discusión se va a basar más que nada en el presupuesto, y dos, estas movilizaciones que usted acaba de señalar serán de manera pacífica? Sí, todas han sido de manera pacífica. Lo hemos señalado, incluso hemos puesto a disposición a infiltrados. Yo personalmente le entregué al secretario de Gobernación un disco con más de 250 fotografías de gentes infiltradas al movimiento. Nosotros vamos a continuar, y ustedes lo vieron en la desocupación del Zócalo, fue de manera pacífica. El Zócalo lo entregamos al jefe de gobierno, no hubo ningún bloqueo, no hubo ninguna manipulación en el Pleno. Le demos mucha difusión porque va a ser trascendental. O le avalan al presidente que con un acto administrativo, que es el decreto, pueda modificar una ley o extinguir una entidad pública sin pasar por las facultades exclusivas que tiene el Congreso de la Unión. Y eso lo vamos a ver todos los mexicanos, que nos permita de cara a la nación, pues entonces también definir el PRI, cuál es el PRI que va a querer ir por la presidencia en 2012. Dos cosas. ¿Por qué el secretario del Trabajo no está en esta mesa cuando se están tocando asuntos de índole laboral? Y la segunda, entonces, ¿tú consideras que la propuesta más viable es esta de las que están planteando? Sí, hay dos propuestas muy viables, todas son viables y todas se encuentran a través de un acuerdo político resolver. ¿Pero cuál es la que tú consideras que tiene más? Pues mira, hoy vamos a escuchar, vamos a plantear muy bien las propuestas el día de hoy, incluso las vamos a entregar a los medios, muy bien cuantificadas, el costo-beneficio de la propuesta, bajo qué esquema legal, y nos permite amarrar un acuerdo. Incluso hay convenios que hemos firmado con anterioridad, por ejemplo el convenio de limitación de zonas del 85,
se firmó entre las dos empresas, los dos sindicatos, con el aval del gobierno. Hoy podemos establecer un convenio de la misma naturaleza. Pues todas son viables. Aquí el problema ya es político. Si hay voluntad política del gobierno, lo resolvemos antes del 11 de noviembre. Si se continúa obstaculizando la negociación por parte del secretario del Trabajo, porque aquí lo señalamos tácitamente, es increíble que un tema laboral hoy lo tenga que ver la Secretaría de Gobernación. El problema es que el secretario del Trabajo es el que ha generado los conflictos, no nada más el conflicto del SME. Si él asumiera su obligación que le confiere la propia ley, él está para resolver los conflictos obrero-patronales, pero hoy está cargado hacia las decisiones del gobierno. Entonces él debe ser un arbitraje, sentar a las dos partes en la mesa y resolver, pero él está defendiendo la decisión valiente que tomó el presidente de acabar a un sindicato democrático independiente. Y por eso no está en la mesa, porque el conflicto se ha generado por la cerrazón del secretario del Trabajo. Y él nos permite entonces que en la Secretaría de Gobernación, que es el que han asignado desde la Presidencia de la República, construir un acuerdo que nos permita resolver de fondo el conflicto. No, por eso no apareció. Aparecerá una vez que firmemos el convenio para depositarlo en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en donde él, por resuelto el conflicto y recuperar nuestra fuente de trabajo, ahí sí tendría que firmar él para que quede depositado en la Junta. Martín, ¿tú aprovecharías para que el secretario... Movilización, todo fue acorde a lo que la Asamblea mandató, y al Congreso de la Unión es muy claro que los panistas quisieron desechar la iniciativa, presentaron un dictamen para desecharla, el PRI no la acompañó. No hay una definición completa del PRI. Hay un PRI que está de acuerdo, el sector campesino y parte del sector obrero, pero hay otro PRI que tiene que definir su posición sobre o restablece la legalidad del Estado de Derecho y las facultades del Congreso, o va a continuar con su mismo proyecto privatizador, o van a continuar haciendo acuerdos en la Secretaría de Gobernación para acabar con entidades públicas, con contratos colectivos o con sindicatos. Y esa definición les corresponde al PRI prácticamente. El PRD ha confirmado de ir en favor de que se cree un nuevo organismo. El PT también, Convergencia, incluso de Nueva Alianza nos acaban de notificar que todos los votos de Nueva Alianza van en favor de crear un nuevo organismo. Del PRI tenemos más o menos 80 diputados a favor de la iniciativa. Se tiene que discutir en pleno los próximos días, y eso obedece que el día jueves estará el Comité Central en la Cámara de Diputados buscando a los coordinadores de las distintas fracciones, al mismo presidente de la mesa directiva y el de la Junta de Coordinación Política, para que nos digan cuándo van a publicar en la Gaceta Parlamentaria la iniciativa, para que estemos muy pendientes de la discusión.